esta es la prensa corrupta. Así que para que nos lleven de nuevo a la CID con gana, la prensa corrupta, ni para madurar aguacates, compañeros. El verbo se hizo carne y empezó a habitar entre nosotros. Las críticas del presidente hacia la prensa se convirtieron en juicios. Una columna de opinión publicada el 6 de febrero titulada "No a las mentiras" fue el motivo o la excusa para que el presidente interponga un juicio millonario contra Emilio Palacio, autor del artículo, Diario El Universo, y los directivos de esta empresa, Carlos, César y Nicolás Pérez. En la demanda el presidente sostiene haber sido injuriado en aquella parte del texto que dice: el dictador debería recordar que con el indulto, en el futuro un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. De nada sirvió que desde el gobierno se empeñaran en decir que el juicio no lo interponía el presidente, sino el ciudadano Rafael Correa. Y es que, en la práctica, nunca se vio a un ciudadano normal, sino a un hombre investido de todo el poder en las distintas diligencias. Acompañando al presidente, funcionarios del régimen que decían haber pedido el día con cargo a vacaciones, todo para acompañar al jefe. No, yo vengo nomás a observar. 13 horas fueron suficientes para que el juez Juan Paredes analice más de 5.000 fojas y componga las 156 páginas de su fallo. Eso le valió que los acusados le impusieran el calificativo de El Rápido. Era el fin de la primera instancia y entonces 3 años de prisión para Emilio Palacio por autor y para los directivos del diario por ser autores coadyuvantes. También 40 millones de dólares para limpiar de cualquier mancha el honor presidencial. Los empleados del diario salieron a las calles para protestar por lo que entendían como un claro atentado contra la libertad de expresión. Ya a ellos se sumaban los transeúntes, los conductores y otras ciudades donde no pocos asumían la sentencia como una mordaza, como un límite, y sentían que algo aquí se estaba muriendo, y entonces vistieron de luto. Al final el juez Paredes resolvió que 80 millones de dólares era mucho para un honor presidencial, que con 40 estaba bien. Yo estoy en completo desacuerdo con lo que se actuó, el procedimiento que se siguió en los 2 días que yo estuve fuera de la sala y en la presidencia de la Corte. 2 de los 3 jueces se ratificaron en el fallo de Juan Paredes. Uno dijo que no cabía la prisión y que 600.000 dólares estaba bien para un honor presidencial presuntamente mancillado. Afuera se repetía la historia. Simpatizantes del mandatario con espacio para estar dentro y fuera de la audiencia. Para los otros manifestantes, media cuadra de distancia. El presidente, esta instancia también la ganó. El gobierno llevaba meses anticipando que tarde o temprano se introducirían una serie de reformas tributarias de corte verde. Se trataba de un paquete de medidas para preservar el ambiente. En el camino, el Servicio de Rentas Internas hacía cálculos. Permitiría recaudar al menos 350 millones de dólares al año, aunque insistían en que no era por conseguir más dinero. Lo que estamos haciendo no es cosa que no lo haya hecho el primer mundo y los años 70. Es más, estamos atrasados en empezar con nuestra cultura ambiental. El texto se reformuló varias veces y ya casi al terminar el año llegó a la Asamblea un proyecto de ley económico urgente. La oposición intentó bloquearlo por considerar inconstitucional tramitarlo de esa forma y aunque consiguieron los votos. Correa está acostumbrado a pisotear la Constitución y la ley. Lo cierto es que a la semana siguiente apareció en el registro oficial y ya no había marcha atrás. Entre otras cosas, se creaba el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que varía según el cilindraje y año de fabricación del carro, y que puede ser tan variable como 8 o 756 dólares. También se fijó un tributo de 2 centavos de dólar a las botellas plásticas. Se supone que será reembolsable, aunque todavía no se ha implementado el mecanismo para ejecutarlo. Los cigarrillos pagarán 8 centavos por unidad, es decir que una cajetilla cuesta $1.60 más, y las bebidas alcohólicas utilizarán una fórmula que aumentará con el tiempo y dependiendo del grado de licor. Por último está el impuesto a la salida de divisas, que no es nuevo pero pasó del 2 al 5%. 10 meses después, la muerte de decenas de neonatos en hospitales públicos continúa en la impunidad. Lo que más sorprendió de este hecho es que ocurrió mientras estaba en vigencia la declaratoria de emergencia sanitaria. El gobierno enfrentó duros cuestionamientos por la forma de administrar el sistema de salud, aunque en su defensa argumentó la inversión de más de 190 millones de dólares en infraestructura y medicamentos.
En plena emergencia sanitaria en Ecuador, los hospitales públicos continuaban agonizando. A inicios de enero el gobierno destinó más de 400 millones de dólares, pero en menos de un mes, en uno de los 8 hospitales en estado de excepción, ya se reportaba la muerte de al menos 12 niños, aparentemente por la bacteria Serratia. Al mes siguiente, otra bacteria, la Interbacter, era la responsable de la muerte de 5 bebés en el Hospital Isidro Ayora de Loja. Allí hasta insectos estaban cerca de los recién nacidos. Las autoridades investigan la muerte de otros 5 recién nacidos por la misma bacteria. No es posible que no haya limpieza, asepsia, con lo que todo médico exige. Y en el Hospital de Santo Domingo salieron a la luz pública fotos de recién nacidos en cartón, tinas o 2 pequeños compartiendo la misma cuna. Las autoridades, quienes pusieron la voz de alerta, fueron destituidas de sus funciones. La capacidad de atención es para 8 bebés diarios y atienden aproximadamente 25 o 26 diarios. Se extendió el estado de excepción, pero los problemas no se habían solucionado. La salud continuaba en estado de coma. Los pacientes, incluyendo niños, dormían en el piso esperando una atención. Durmiendo afuera en la vereda para poder coger un turno. Dice que si cojo turno para 1 mes o 2 meses. Hasta 1 mes ya se muere. Hasta ya me muero. ¿Dónde está la salud para todos? Lo que obligó al presidente Correa a realizar recorridos sorpresa, dio un ultimátum y amenazó con realizar cambios en esta cartera. Termina el año con muchas cosas pendientes. Aún no hay responsables por la muerte de los recién nacidos en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. Seguirán muriendo más niños y nunca habrá un responsable. En los últimos 4 años, las consultas externas aumentaron de 14 a 30 millones, pero las instalaciones no crecen con la misma dinámica. Aquí uno se puede estar muriendo, que nadie no hace nada. Ese señor pobrecito que estaba acostado ahí, como el perro acostado ahí, no le veían nadie. De los 400 millones de dólares de la emergencia, solo se han invertido 192 millones de dólares, menos del 50%. ¿Declara la emergencia o no se declara? Aquí es lo mismo. Una radiografía del sistema de salud, paciente crónico que continúa en terapia intensiva. El 28 de octubre del 2011, ni las lágrimas evitaron que estas funcionarias de la gobernación de Loja dejen sus cargos. Eran parte de los servidores públicos que durante ese día recibieron las notificaciones de que el Estado les compraba su renuncia de manera obligatoria. Hemos trabajado poniéndonos la camiseta de la institución por sacarle adelante. Y este es el pago que nos dan. Aunque la Ley Orgánica del Servicio Público habla de compra de renuncias con indemnización, el gobierno, mediante el Decreto Ejecutivo 813, reglamentó esto, señalando que las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización. En realidad esto es fruto de meses de investigación que, créanme, hemos tenido que poner hasta inteligencia policial por las argollas de corrupción que había en algunas instituciones. Eso indignó a muchos de los exfuncionarios estatales. Incluso hablaron de demandarlo judicialmente. ¿Cómo estamos los médicos que hemos salido ante la opinión pública? Que somos corruptos, que somos incapaces, que no tenemos ética, que no tratamos bien a los pacientes. Eso es lo que no podemos tolerar. Lo que sí se presentó fue la demanda de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte Constitucional. A mediados de diciembre, las partes fueron convocadas a una audiencia. Los servidores públicos consideran que se está afectando el derecho al trabajo, puesto que una renuncia, por definición, no puede ser obligatoria. Si es renuncia, es voluntaria, pues. Y si es renuncia obligatoria, esto es un contrasentido, pues. Mientras la Corte tomaba una decisión, el gobierno insistió varias veces en que si hubo errores en la salida de los funcionarios, estos se corregirán. En el caso de la salud, los propios usuarios de los servicios se quejaban por la falta de médicos. Señor presidente, por Dios, reaccione, no nos haga una cosa así, está jugando con la vida de nuestros hijos. Oficialmente se conoce de la salida de 110 médicos. El Ministerio de Salud anunció que serían reemplazados lo antes posible. En total, en todas las instituciones públicas durante el 2011, salieron 3.500 personas por renuncias obligatorias. El gobierno ha puesto ya en el presupuesto general del Estado del 2012 $154 millones más, lo que implicaría que al menos 6.000 personas saldrían despedidos en el año 2012. Yo creo que la única forma